Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta clase estudiaremos la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, o también conocida como trypanosomiasis americana, es producida por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi forma parte, junto con otros parásitos, de un grupo denominado como trypanosomatidis. Quienes conforman este grupo de parásitos son todos protozoos flagelados y además que presentan una estructura que es conocida como el kinetoplasto. De tal manera que estos organismos, todos los que vamos a mencionar a continuación, son protozoos flagelados y que comparten en común la presencia de un kinetoplasto. Por supuesto que estos tripanosomatidis están formados por estas especies que vamos a mencionar a continuación, que son el Trypanosoma cruzi, que es el parásito protagonista de la clase del día de hoy. También está presente dentro de los tripanosomatidis el Trypanosoma brucei, y también las especies de Leishmania. Como ya hemos mencionado, el Trypanosoma cruzi es responsable de esta enfermedad conocida como la enfermedad de Chagas. El Trypanosoma brucei, en tanto, es responsable de otro tipo de patología conocida como la enfermedad del sueño. Y las especies de Leishmania, las diferentes especies de Leishmania, también son responsables de otro tipo de cuadro patológico que se conocen como leishmaniosis. Tanto la enfermedad del sueño como la leishmaniosis no son endémicas de nuestro país, de tal manera que en esta clase solo nos vamos a centrar en una enfermedad que es bastante prevalente tanto en América Latina como en nuestro país. Todos estos parásitos son protozoos entonces flagelados y que van a compartir la presencia del kinetoplasto. Vamos a describir un poco la morfología de estos parásitos. Son células eucariontes, por lo tanto vamos a encontrar dentro del citoplasma de estas células el núcleo. En el citoplasma van a destacar varias organelas tradicionales de la célula eucarionte y a diferencia de otras células eucariontes, este parásito va a tener una única mitocondria. Estos parásitos, ya sea el Trypanosoma cruzi, eh, el Trypanosoma brucei o las especies de Leishmania, van a poseer entonces una única mitocondria, que esta mitocondria es ramificada para poder aportar con todos los procesos de respiración celular a lo largo de todo el citoplasma y proporcionar entonces la energía al organismo. Y esa es una gran diferencia con respecto a otro tipo de organismos eucariontes, en que vamos a encontrar una única mitocondria en lugar de varias. Estas mitocondrias, básicamente lo que ocurre con ellas es que se han fusionado para formar esta gran mitocondria y por lo tanto cada mitocondria aporta con su propio material hereditario. De tal manera que en un sector de esta mitocondria vamos a encontrar varias copias de ADN mitocondrial y el ADN mitocondrial sabemos que es un ADN de doble hebra de tipo circular, por lo tanto la zona donde se concentra este ADN mitocondrial es lo que se conoce entonces como el kinetoplasto. De tal manera que para redondear un poco la idea, el kinetoplasto corresponde a la ubicación del ADN mitocondrial dentro de esta única mitocondria de estos organismos que denominamos como trypanosomatidis. Estos organismos, como son flagelados, poseen por supuesto un flagelo y ese flagelo
nace en proximidad a donde se ubica el kinetoplasto. De tal manera que aquí vamos a tener entonces el flagelo, que nace en proximidad eh, a dicho, a dicho kinetoplasto. Y algo muy importante también de mencionar es que donde está ubicado el flagelo, esto está representando la porción anterior de estos protozoos. También es importante destacar que estos parásitos van a presentar una membrana ondulante, que ya la hemos descrito en otras oportunidades, precisamente para la tricomonas. Van a presentar entonces una membrana ondulante que acompaña el trayecto del flagelo y es una proyección del citoplasma de estos parásitos que también aporta con la movilidad de estos protozoos. Bueno, vamos a ir entonces, a partir de esta breve explicación de qué es lo que es el kinetoplasto y qué es lo que son estos organismos tripanosomatídeos, a ir de lleno con la enfermedad de Chagas. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que va a presentar tres etapas bien diferenciadas, que son eh, las etapas agudas, la etapa que se denomina como indeterminada y la etapa crónica de la enfermedad. Para explicar cada una de estas etapas, vamos a hacerlo a través de un gráfico, en donde vamos a poder mencionar en este gráfico la cantidad de microorganismos o el número de parásitos que van a estar circulando. Y por supuesto, en el otro eje de este gráfico vamos a tener que colocar el tiempo. También es muy importante que podamos representar en el gráfico la respuesta inmunológica. Vamos a ir en anaranjado, vamos a ir colocando entonces el número de parásitos. En color rojo vamos a graficar eh, la respuesta inmunológica del huésped. Bueno, sabemos que cuando estamos en presencia de un proceso infeccioso, van a ingresar el microorganismo, va a ingresar el microorganismo y entonces al poco tiempo el microorganismo va a comenzar a multiplicarse y vamos a tener una gran concentración de este microorganismo y esto va a marcar, o esta alza del número de parásitos va a ser el hito más importante de esta etapa, que es la etapa entonces aguda de la enfermedad. Bueno, al mismo tiempo que se gatilla el aumento de parásitos, por supuesto que el sistema inmunológico también responde frente a la presencia del parásito, por lo tanto también se dispara la respuesta inmunológica del huésped y por lo tanto esa respuesta inmunológica va a promover que el número de microorganismos comience a descender. Y algo bastante particular con esta enfermedad y otras enfermedades parasitarias es que no desaparece el microorganismo. Esto queda demostrado porque se consigue detectar ADN del kinetoplasto a lo largo de todo el proceso infeccioso. De tal manera que el organismo, el parásito, si es que no hay tratamiento, permanece constante en el huésped. En vista de esta permanencia constante del parásito, ya que no desaparece a pesar de la respuesta inmunológica, la presencia constante del microorganismo gatilla que la respuesta inmunológica siempre permanezca entonces activada. Bueno, en este periodo donde la respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, ha conseguido disminuir el número de organismos, va a aparecer entonces un periodo en donde básicamente el número de microorganismos ha disminuido constante o considerablemente, sin desaparecer, y este periodo es el que gatillaría entonces el periodo indeterminado.
¿ya? Un periodo donde básicamente no hay síntomas. No hay síntomas. Los exámenes también de laboratorio aparecen básicamente normales, con la excepción, por supuesto, de que siempre la respuesta inmunológica se va a ver reflejada. Siempre vamos a encontrar anticuerpos circulando en las personas que están en este periodo indeterminado. Y por supuesto que también va a estar presente el parásito. El parásito en ningún momento ha desaparecido en este periodo indeterminado. En la mayoría de los casos, las personas que han sufrido la infección aguda de la enfermedad de Chagas permanecen en este periodo indeterminado, y este periodo indeterminado podría variar entre los 10 o los 30 años, en donde básicamente no hay síntomas y solo un pequeño porcentaje de la población, eh, se estima que aproximadamente solo un 1 a un 2% de las personas que han sido infectadas con esta enfermedad, solo el 1 al 2% de estas personas evolucionan a la etapa crónica de la enfermedad. Y bueno, y la etapa crónica está gatillada tal como en el periodo indeterminado. Esta etapa crónica de la enfermedad de Chagas está determinada por las mismas circunstancias que hemos descrito. El parásito persiste en el organismo, estimulando todos los procesos inflamatorios. El parásito está en una pequeña cantidad, pero es un buen periodo de tiempo en donde está constantemente activando los procesos inflamatorios, y la respuesta inmunológica también permanece entonces siempre activa. Vamos a retomar entonces luego para describir cada una de estas etapas de la enfermedad de Chagas. Y vamos a comenzar, tal como lo hemos hecho con otros parásitos, a describir los estadios y el ciclo de vida de este parásito. ¿Cuáles van a ser entonces los estadios del parásito? Son básicamente tres. Son tres los estadios de este parásito. Vamos a reconocer primero el estadio de tripomastigota. Lo vamos a denominar con la letra T de aquí en adelante para ubicarlo dentro del ciclo de vida. También vamos a tener el siguiente estadio, que es el estadio de epimastigota, del cual lo vamos a referir a este con la letra E para ubicarlo dentro del ciclo de vida. Y también el parásito va a presentar el tercer estadio, que es el estadio de amastigota. De aquí en adelante vamos a referirnos al estado de amastigota con la letra A. Los estadios de tripomastigota miden aproximadamente entre 20 a 25 micrómetros de largo por 2 micrómetros de grosor. Estos parásitos son muy parecidos a lo que ya hemos dibujado anteriormente. Van a tener esta forma fusiforme, van a presentar un núcleo, y el kinetoplasto es posterior al núcleo. ¿Ya? Recordemos que el flagelo, ¿ya?, representa la porción anterior del parásito, de tal manera que si consideramos que el flagelo está apuntando hacia la parte anterior del parásito, primero aparece el núcleo y posteriormente el kinetoplasto. ¿Ya? De tal manera que se dice que los estadios de tripomastigotas poseen un kinetoplasto que es posterior al núcleo. Por otro lado, los epimastigotas son un poco más pequeños, ¿ya? Van a tener un tamaño de solo 20 micrómetros, portan nuevamente por 2 de grosor, son muy parecidos, también tienen este aspecto fusiforme, muy parecido al de los tripomastigotas. Van a presentar entonces un núcleo y un kinetoplasto, que desde ahí recordemos que siempre el flagelo nace en las proximidades de donde se encuentra el kinetoplasto, y el flagelo está apuntando hacia la parte anterior del parásito, de tal manera que en este caso el kinetoplasto es anterior al núcleo, y la ubicación del kinetoplasto nos ayuda a identificar a estos dos estadios que son muy parecidos morfológicamente. Por otro lado, tenemos al tercer estadio del parásito, que va a tener
un diámetro de 2 a 4 micrómetros. Son formas esféricas, por eso que hablamos de un diámetro. Eh, Van a presentar las estructuras propias del parásito, como lo son el núcleo, y también va a estar presente el kinetoplasto y un flagelo que, gracias a la microscopía electrónica, se ha demostrado que este flagelo es un flagelo que está atrofiado. Vamos a dar algunas características de estos tres estadios antes de comenzar a ubicar al parásito en, en el ciclo evolutivo. Bueno, ¿qué características van a presentar las formas de tripomastigotas? Los tripomastigotas van a representar las formas que invaden, que van a ser capaces de invadir una célula. Este parásito, al igual como otros que vamos a estudiar más adelante, son parásitos que van a invadir una célula eucarionte, una célula que vamos a denominar como célula huésped. Y estos tripomastigotas carecen de la capacidad de reproducción. No van a poder entonces reproducirse. Por otro lado, los epimastigotas los vamos a encontrar esencialmente en el intestino del insecto vector. Van a estar entonces en el intestino del insecto vector, que ya lo vamos a discutir bastante mejor, que son las especies de vinchucas o triatomas. Y estos parásitos o este estadio del parásito es precisamente el que se va a poder reproducir en el intestino del insecto vector, y lo van a hacer a través de un proceso de fisión binaria. Que es un mecanismo de reproducción asexuado. Por otro lado, los amastigotas, estas formas más pequeñitas del parásito, van a vivir en el interior de las células, son las formas intracelulares del parásito, y ahí ellos también, esta forma de mastigota, van a poder reproducirse nuevamente por procesos de fisión binaria. Estos mastigotas también hay que destacar y diferenciar un poco con los epimastigotas, es que estas formas intracelulares van a afectar a las células del hospedero mamífero, ¿ya?, y al ser humano. Algunos ensayos han mostrado que de manera experimental y de manera muy forzada los amastigotas también podrían infectar algunas células, pero es bajo circunstancias de laboratorios que no ocurrirían de manera natural en la naturaleza, ya, valga la redundancia. Vamos entonces a mencionar también, para esta altura es súper importante tener presente la forma en que el parásito invade o cómo va a ocurrir la transmisión de la enfermedad de Chagas. Es importante señalarlo antes del ciclo evolutivo, porque en el ciclo evolutivo vamos a poder señalar entonces en el ciclo evolutivo dónde estarían involucrados cada una de estas formas de transmisión. Bueno, la enfermedad de Chagas vamos a entender que se va a transmitir de varias formas. Una de ellas es la vectorial. Aquí van a estar involucradas entonces las especies del insecto vector, que conocemos coloquialmente como vinchucas. Este insecto vector son las especies de triatomas. Hay varias especies de triatomas y están presentes en todo el mundo. Sin embargo, aquellas especies de triatomas que son capaces
de transmitir la enfermedad de Chagas son solamente aquellas especies que son hematófagas, y estas especies de triatomas que son hematófagos se encuentran solamente en el continente americano y no en sus islas. Bueno, otra forma en que la enfermedad de Chagas se puede transmitir es por vía oral. Por vía oral vamos a considerar también una de las formas de transmisión por vía congénita, que es a través de la lactancia. Eh, Recordemos que las formas infectantes del parásito son los tripomastigotas, de tal manera que los tripomastigotas podrían ubicarse en la sangre y de la sangre pasar a la leche materna, y por lo tanto es a través del periodo de lactancia en que una madre infectada podría transmitir también la enfermedad al recién nacido. De todas maneras, la transmisión oral involucra otras instancias en donde las personas de manera accidental y también los animales podrían consumir ya sea vinchucas, ¿ya?, o la forma de tripomastigotas que van a estar, como lo vamos a ver en un instante, en las fecas de las especies de vinchucas. Después tenemos otra forma de transmisión que es a través del contacto de sangre. Vamos a tener que la enfermedad también se puede transmitir a través de los trasplantes de órganos y también, como ya lo señalé hace un instante, a través de la vía congénita. Bueno, sabemos que las vías congénitas incluyen tres periodos importantes, que son el periodo de gestación. También puede ocurrir la transmisión durante el parto y, como ya lo señalé, involucrado con la transmisión por vía oral durante el periodo de la lactancia. Estas son entonces las formas en que la enfermedad de Chagas se puede transmitir. Vamos ahora con el ciclo de vida. Vamos a recordar acá que existen entonces tres estadios del parásito. Los tripomastigotas, que es muy importante recordar que son las únicas formas que se asume que son las que invaden la célula huésped. Vamos a tener los epimastigotas, que se pueden dividir, sin embargo lo hacen en el intestino del insecto vector, vale decir en las vinchucas. Y luego tenemos los amastigotas, que son las formas de vida intracelular. Para describir el ciclo de vida del parásito, lo vamos a hacer considerando la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Y luego vamos a ir señalando en qué momento pueden entonces ocurrir eh, la otra forma de transmisión. Bueno, ¿cómo va a ocurrir la transmisión vectorial? Todo esto va a comenzar con la llegada de una vinchuca que esté infectada en la piel de una persona, ¿no es cierto?, sana y susceptible, ¿no es cierto?, por supuesto, a la enfermedad. Entonces, si consideramos que esta es una porción de piel, estas vinchucas, este insecto, eh, ya que es un insecto, va a tener tres pares de patas y la tercera porción del insecto es el abdomen y va a estar provisto de un aparato bucal de tipo picador o probóscide, también conocida. Y esta vinchuca, entonces, debemos reconocer que está infectada, vale decir que tiene en su intestino al Trypanosoma cruzi. Y cuando esta vinchuca llega a la piel de una persona es precisamente para alimentarse de sangre. De tal manera que a medida que se alimenta de sangre, el abdomen comienza a hincharse de este vital elemento. Y por supuesto, la mayoría de los insectos que son hematófagos, eh, para hacer más espacio en su abdomen, inmediatamente ellos lo que hacen es defecar en la piel. Por supuesto que las fecas son microscópicas, son unas manchitas de líquido básicamente. Aquí estamos haciendo estas deposiciones muy exageradas, pero debemos entender que lo que ocurre con la vinchuca que se está alimentando de sangre va a dejar acá una deposición, y en el interior de esa deposición
vamos a encontrar entonces a los tripomastigotas. Vamos a encontrar entonces a este parásito, a la forma infectante, y entonces estos tripomastigotas están ahí en las deposiciones. ¿Y cómo va a ocurrir que el parásito va a ingresar? Bueno, las vinchucas, una vez que se han alimentado de sangre, la vinchuca ya no necesita más del huésped, y por supuesto que la vinchuca se va. ¿Sí? Vamos a retirar entonces a esta vinchuca, se fue, ya, se nos quedó ahí una patita, se nos quedó la probóscide también. Vamos a reparar ahí lo que está faltando. Vamos a colocarle la patita que se nos fue. La probóscide se orienta ahora hacia la parte ventral. La vinchuca ya abandonó el huésped, hizo una parasitosis transitoria. Y, y entonces, cuando la vinchuca remueve su probóscide, ha dejado algunos restos de saliva. Estos animales vectores que se alimentan de sangre, en la saliva vamos a encontrar proteínas que tienen funciones anticoagulantes y son precisamente esas proteínas las que producen un proceso inflamatorio, y por lo tanto en la zona de la picada, producto de esta saliva que ha quedado, de estas proteínas de la saliva, comienza este proceso inflamatorio que en el huésped lo va a interpretar como picazón, y por lo tanto la persona se va a rascar y por lo tanto justo en el proceso de rascarse va a arrastrar estas deposiciones hacia el lugar donde la vinchuca ha dejado entonces esta lesión, esta picadura en la piel, y por lo tanto aquí en la piel es donde el parásito va a ingresar. Vamos a dibujar acá un tejido que va a representar entonces estas células de la piel. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahora? Como estos tripomastigotas estaban en las deposiciones, los tripomastigotas van a ser arrastrados hacia el sitio de la picadura, y es precisamente en ese momento en que los parásitos, estos tripomastigotas, aprovechan entonces de ingresar, y, y ahí hay diferentes formas de que el parásito va a ingresar. Ellos, como tienen el flagelo en la porción anterior, a través del movimiento de los flagelos ellos comienzan a arrastrar membrana plasmática, o en algunos casos se activan los fenómenos de endocitosis. De todas maneras, el parásito va a quedar en un endosoma. eh, Al poco tiempo vamos acá a dibujar en la siguiente célula para ir viendo la secuencia de eventos. El parásito entonces ahora podría quedar retenido en un endosoma. Eh, Se señala que esta vesícula, en donde el parásito puede haber sido originada por la formación de un endosoma o por el arrastre de membrana plasmática, se conoce como vacuola parasitófora. Sin embargo, el destino de esta vacuola es unirse con los lisosomas, de tal manera que hasta aquí todo el esfuerzo del parásito por ingresar podría haberse disminuido, porque los lisosomas degradarían el parásito en el interior de estas vacuolas, ¿no es cierto?, que denominamos como vacuolas parasitóforas. ¿Ya? De tal manera que lo que hace el parásito a continuación es escapar. ¿Ya? Vamos a graficarlo aquí en esta otra célula entonces. El parásito comienza a degradar esa vacuola parasitófora. Tenemos acá todavía las formas de tripomastigota. Y entonces el parásito finalmente degrada a este endosoma o a esta vacuola parasitófora, precisamente para poder escapar del ataque de las enzimas lisosomales. Por lo tanto, ahora tenemos a un tripomastigota que va a estar dentro de la célula. Estamos viendo acá los pasos secuenciales. Y tenemos que por fin el tripomastigota está dentro del citoplasma de la célula huésped, pero este tripomastigota tiene un problema. Y el problema es que, tal como lo señalamos hace un instante, es que el tripomastigota no se puede multiplicar. De tal manera que el tripomastigota va a tener que cambiar su morfología, y estos tripomastigotas se van a transformar
¿ya?, al siguiente estadio del parásito, que son las formas de amastigota. En todo este trayecto que hemos estado dibujando, siempre hemos dibujado siempre aquí a los tripomastigotas y ahora a los tripomastigotas, ya que son las formas que invaden la célula, pero no se pueden multiplicar. Por lo tanto, tienen que cambiar su estadio y ahora van a cambiar a la forma de amastigota y como ya lo hemos señalado, ya, los amastigotas se van a reproducir dentro de las células. Debemos entender también que esta transmisión vectorial, esta llegada de la vinchuca, podría estar ocurriendo en la piel de una persona, de un ser humano, o también podría estar ocurriendo perfectamente en la superficie de un animal mamífero que también es susceptible a la enfermedad de Chagas. Entonces, los amastigotas comienzan su proceso de multiplicación en el interior de la célula huésped. Van a repletar el citoplasma de la célula huésped. Estoy intentando de graficar aquí la presencia del núcleo y también del kinetoplasto de estos parásitos. Recuerden que también los mastigotas están provistos de un flagelo que está atrofiado en esta etapa o en este estadio. Y por lo tanto, al poco tiempo esta célula va a estar repleta en su citoplasma de estos amastigotas que si salen en este momento los amastigotas hacia el exterior, van a ser incapaces de infectar a otras células. De tal manera que esta célula que está infectada, vamos a graficar nuevamente la célula que está infectada y que ahora está repleta de mastigotas, todos estos amastigotas deben volver a convertirse a las formas de tripomastigota. Entonces, todos esos amastigotas, estos amastigotas que estaban repletando a la célula, van a tener que volver a convertirse en la forma de tripomastigotas. Recuerden que estos tripomastigotas están provistos de movilidad por el flagelo, de tal manera que son estos movimientos del flagelo, de esta forma de tripomastigotas, los que van a promover que la célula que está infectada acabe por romperse y por lo tanto eh, van a liberar entonces, ahora por fin, al parásito hacia el exterior, pero lo que se estaría liberando hacia el exterior serían nuevamente las formas infectantes del parásito, que son los tripomastigotas, y no la forma de reproducción intracelular que eran las mastigotas. Estos tripomastigotas entonces quedan libres hacia la linfa, o también quedan libres hacia la sangre, y por supuesto también van a quedar libres para ir a invadir otras células, otros tejidos, y así entonces prolongar el periodo infeccioso dentro del huésped donde el parásito se está multiplicando. Estos tripomastigotas entonces pueden comenzar todo este ciclo que ya hemos descrito, van a comenzar a invadir a nuevas células. Y esto, o este panorama que hemos descrito hasta ahora, nos ayuda a entender por qué la enfermedad se puede transmitir de diferentes maneras. Como lo podemos apreciar en esta primera parte del ciclo de vida del parásito, debemos entender que el parásito está dentro de los tejidos, está dentro de las células, por lo tanto la enfermedad de Chagas la podemos clasificar como una histoparasitosis, y esto nos da luces de entender por qué las personas que tienen que están infectados con la enfermedad de Chagas, con el Trypanosoma cruzi, no pueden ser donantes de órganos, porque en la mayoría de las células de su cuerpo va a estar el parásito. Por lo tanto, las personas que están infectadas con la enfermedad de Chagas no podrían ser entonces dadores de órganos. Por otro lado, el parásito ya hemos mencionado que se libera
de la célula que infectó, en el cual el parásito se pudo multiplicar, se libera hacia la linfa y hacia la sangre. Por lo tanto, la enfermedad de Chagas también es una hemoparasitosis. Y nuevamente, esta circunstancia nos da luces de que la enfermedad, por el hecho de estar en la sangre, se puede transmitir por transfusiones sanguíneas. También nos ayuda a entender por qué se transmite de manera congénita. Ya, podría atravesar entonces la placenta, llegar al feto, o la transmisión podría ocurrir durante el parto y también, ya que estos parásitos van a estar en la sangre, también la filtración de la sangre produce finalmente la leche materna y por lo tanto estos tripos mastigota que estaban en la sangre podrían pasar perfectamente a la leche materna y entonces ocurrir la transmisión. De tal manera que esto nos ayuda a entender los mecanismos por los cuales el parásito se transmite. Además, por el hecho de que el parásito está en la sangre, esto es propicio para que la persona que está infectada con este parásito, ya que el tripanosoma, ¿ya? Estos tripomastigotas pueden estar circulando en la sangre de la persona. ¿Ya? Vamos a dibujar este tripomastigota rodeado, ¿no es cierto?, por el capilar, de tal manera que vinchucas que estén sanas, estas vinchucas que van a llegar a alimentarse de sangre, al momento en que se alimentan de sangre estas vinchucas, si esta vinchuca no está infectada, al momento entonces que ingiere eh, esta sangre, ya sea de la persona o recordemos que esto está ocurriendo en el humano o en el animal, ¿ya? Si esta vinchuca se alimenta de la sangre de una persona o de un animal infectado, así como estos insectos van a adquirir la infección. Bueno, vamos a graficar qué ocurre entonces en el insecto vector. Vamos a ampliar acá un poquito. Vamos a ver entonces qué ocurre con esta vinchuca. Vamos a dibujar eh, el cuerpo de la vinchuca, el tórax, el abdomen y la cabeza de la vinchuca. Bueno, vamos a graficar la parte que en realidad nos interesa nada más, que la parte del intestino, que estarían en el tórax, ¿no es cierto?, donde nacen los tres pares de patas de los insectos, siempre desde el tórax, como lo vamos a estudiar más adelante en la unidad de artrópodos. Vamos a graficar acá el intestino. El intestino de los insectos es bastante rudimentario. ¿Ya? Solamente se identifica un intestino anterior y un intestino posterior. No hay un estómago. Entonces, si observamos qué es lo que ocurre en el intestino anterior, veríamos, ¿ya?, en una observación microscópica de qué es lo que hay en el interior eh, del intestino cuando esta vinchuca se ha alimentado de sangre. Básicamente, lo que llega al intestino anterior, son células de la sangre, ¿no es cierto? Van a llegar, por supuesto, que plaquetas, y van a llegar también algunos glóbulos blancos, y por supuesto que va a llegar el tripomastigota que estaba en la sangre de la persona infectada, ¿no es cierto? Estos tripomastigotas van a llegar entonces a la porción media, al intestino medio del parásito, del artrópodo. Acá las enzimas digestivas lo que hacen es alimentarse de todo esto. También el intestino de la vinchuca ofrece un pH ácido. Vamos a acá indicar que este tripomastigota que ha llegado está expuesto a un pH ácido que es propio del aparato digestivo de la vinchuca y por lo tanto también el parásito va a estar expuesto a enzimas digestivas, puesto que la vinchuca se alimenta de sangre precisamente para nutrirse, de tal manera que todo lo que ingiera que está en la sangre sirve como nutrientes. De tal manera que el tripomastigota no tiene muchas chances de sobrevivir, puesto que está expuesto a este pH ácido y a la enzima digestiva de la vinchuca. Por lo tanto, una estrategia evolutiva de este parásito es que
Precisamente, ya cuando va avanzando en el trayecto del intestino de esta vinchuca, los tripomastigotas, ya recordemos que los tripomastigotas, si bien son los que pueden invadir las células, estos tripomastigotas no pueden multiplicarse. Por lo tanto, la estrategia que utilizan estos tripomastigotas es avanzar en su ciclo de vida y cambiar de estadio. Y por lo tanto, van a cambiar a estos estadios eh, que sí se pueden multiplicar y que son las formas de epimastigota. Y son los epimastigotas los que ya aquí en la porción media, una vez que aparecen los epimastigotas, se van a comenzar a multiplicar por fisión binaria nuevamente. Y estos epimastigotas son los que van a poder sobrevivir a las condiciones hostiles que representa el aparato digestivo de estas vinchucas. Si este parásito no se pudiera replicar en el intestino, simplemente desaparecerían. Sin embargo, como el parásito adquiere esta nueva capacidad de replicarse, puede sobrevivir entonces en el intestino. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el Trypanosoma cruzi? Es que los epimastigotas, si bien son los que se pueden reproducir, no pueden invadir, de tal manera que cuando la infección avanza en el intestino de la vinchuca, ya en la parte posterior, los epimastigotas, que eran los que se podían reproducir en el intestino del insecto vector, van a volver a transformarse en las formas infectantes del parásito que corresponden a los tripomastigotas. ¿Por qué ocurre esto? Porque eh, estos tripomastigotas van a estar en la parte posterior del intestino para que cuando estas vinchucas, ¿no es cierto? Si recordamos lo que habíamos descrito hace un instante en el ciclo de vida, cuando lleguen estas vinchucas a picar a un nuevo huésped, en las deposiciones van a dejar entonces a los tripomastigotas, que sí son las formas del parásito que se pueden multiplicar. Vamos a hablar ahora en profundidad un poquito más sobre la patología ocasionada por el parásito. ¿Ya? Debemos recordar que las etapas de la enfermedad eh, son la etapa aguda, indeterminada y también la etapa crónica. ¿Ya? Estas son entonces las tres etapas de la enfermedad. Vamos a comenzar con la etapa aguda para describir un poco el daño que ocurre ocasionado por el parásito. Bueno, ¿en qué va a consistir esta etapa aguda? Como ya lo habíamos mencionado, el parásito se está replicando prácticamente en todas las células del huésped. Hay un gran número de parásitos. Estos se están multiplicando bajo la forma de amastigotas dentro de las células. Y la mayoría de las veces este periodo agudo es muy inespecífico. Se pueden presentar algunos síntomas que se pueden confundir con eh, como un síndrome de tipo respiratorio, se podría confundir con una gripe. Los síntomas son muy parecidos. Eh, Solo en un bajo porcentaje de las personas que atraviesan esta etapa aguda de la enfermedad presentan síntomas. De tal manera que muchas personas van a sufrir el periodo agudo de la enfermedad y no van a saber que tienen la enfermedad porque no van a ser diagnosticadas como pacientes chagásicos, puesto que los síntomas que aparecen son muy inespecíficos. Dentro de las cosas que sí podrían presentar, y aparece solo en un 5% de las personas que son infectadas, sobre todo eh, por vía vectorial. Esta situación que va a ocurrir en un escaso porcentaje de las personas
Es lo que se conoce como el chagoma de inoculación. Bueno, ¿qué es lo que es este chagoma de inoculación? El chagoma de inoculación es básicamente la picadura que deja la vinchuca, ¿ya?, para transmitir la enfermedad por la vía vectorial. Ahí donde se van a reflejar que las células están siendo infectadas, que las células están siendo destruidas por el parásito y el parásito continúa a multiplicarse en las células que son vecinas para posteriormente pasar a la linfa y a la sangre y así infectar otros órganos. Bueno, en algunos casos, cuando las vinchucas pican en la zona de la cara, podría ocurrir que el chagoma va a ocurrir en la conjuntiva y eso es lo que se denomina como el signo de Romaña. Entonces, el signo de Romaña eh, es una alteración de tipo ocular, por lo general es unilateral, afecta solo a uno de los ojos, pero es bipalpebral, vale decir, se va a manifestar en ambos párpados del ojo que esté involucrado. Y eso va a ocurrir precisamente porque o la vinchuca depositó directamente las fecas en la conjuntiva o la persona de manera accidental al momento de rascarse lleva los dedos contaminados con las fecas de la vinchuca hacia la mucosa ocular. Bueno, junto con el chacoma de inoculación, podrían aparecer algunas adenopatías satélites. Algunos linfonodos van a estar inflamados próximos a donde ocurrió la picadura del artrópodo. Y estos linfonodos van a estar, además de inflamados, levemente o van a tener un discreto dolor al momento de palparlos. Solo en algunos casos, especialmente en los más pequeños, podría haber compromiso visceral. En los más pequeños, entonces en los infantes, podría haber entonces un compromiso visceral. Y esto quiere decir que se podrían presentar algunas situaciones como hepatoesplenomegalia o cardiomegalia. También en un bajo porcentaje, ¿ya?, del 1 al 13% de los casos de infecciones agudas, la enfermedad podría ser mortal y habría una gran asociación entre la letalidad de la enfermedad con la forma en que ingresa. Se ha demostrado que en los casos de transmisión por vía oral, ya va a depender también de la cepa de microorganismo que estaría ingresando, porque el Trypanosoma cruzi tiene varias cepas, algunas que son propias de los ciclos salvajes que afectarían solo a los animales y otras que afectarían al ser humano. Dependiendo de cuál es la cepa de Trypanosoma cruzi, también estaría involucrada eh, la letalidad de la enfermedad en la etapa aguda. Pero por lo general, la etapa aguda presenta una sintomatología bastante inespecífica y que a las 3 o 4 semanas ya evoluciona hacia el periodo indeterminado. Bueno, como ya lo habíamos señalado, el periodo indeterminado de la enfermedad, esta segunda etapa, que la verdad es que podría durar toda la vida de la persona, como este periodo indeterminado podría durar desde después que se supera el periodo agudo, podría durar entre 10, 20 o incluso hasta 40 años. Eh, Muchas personas han adquirido la enfermedad de Chagas en la infancia y han llevado una vida completamente normal, porque el periodo indeterminado entonces lo característico que eh, es asintomático y además los exámenes de laboratorio aparecen completamente normales, con la excepción, como les mencionaba, del hallazgo de antígenos del Trypanosoma cruzi o también de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. En este periodo podría ser fortuito el hallazgo, como les señalaba, el periodo agudo no necesariamente presenta síntomas o si los presenta son inespecíficos, de tal manera que una persona podría estar conviviendo con el Trypanosoma cruzi, no tener idea que está infectada y, por ejemplo, va a donar sangre y como en la actualidad es obligatorio en las zonas endémicas realizar pesquisa de las unidades sanguíneas si es que está presente o no el Trypanosoma cruzi, en ese momento la persona podría enterarse
de que están con la enfermedad de Chagas. Y como les decía, como pueden pasar muchos años, la persona podría morir de otras causas y nunca se enteró que tenía la enfermedad de Chagas. Bueno, de estas personas que pasan al periodo determinado, solo un pequeño porcentaje de estas personas van a evolucionar, como se los había mencionado hace un instante. Solo el 1 o el 2% de las personas que están infectadas pasan a la etapa crónica de la enfermedad. A pesar de que es un pequeño porcentaje de personas que evolucionan en esta etapa crónica, es el periodo en que produce mayor morbilidad y mortalidad de las personas que tienen la enfermedad de Chagas. Bueno, ¿cómo se manifiesta la enfermedad crónica? Se va a manifestar básicamente de tres maneras. Vamos a destacar tres formas en que se va a presentar la enfermedad de Chagas. La primera de ellas es la cardiopatía chagásica. También podría ocurrir las formas digestivas. Y también las formas nerviosas. Las formas que afectan entonces al sistema nervioso de la persona con enfermedad de Chagas. La cardiopatía chagásica es la que produce dentro del periodo crónico, es la que tiene la mayor morbimortalidad. También es más frecuente en varones. Recordemos que todo este periodo agudo se explica por, vamos a volver aquí al gráfico que habíamos hecho inicialmente. El periodo crónico indeterminado se manifiesta por la baja cantidad de parásitos que están circulando, pero una alta expresión de la respuesta inmunológica frente al parásito. De tal manera que todo este proceso inflamatorio es lo que va a responder entonces al periodo crónico. ¿Qué es lo que se va a observar aquí en la etapa crónica? Esto está caracterizado eh, por tres fenómenos que van a explicar este periodo crónico, que son la inflamación, ¿no es cierto?, gatillada eh, por la respuesta inmunológica. También tenemos lesiones celulares, se explica por la multiplicación del parásito dentro de las células y también por la respuesta de linfocitos T citotóxicos frente a las células que están infectadas. Y el tercer proceso que explicaría todo este fenómeno crónico de la enfermedad es el proceso de fibrosis. Las células que son destruidas, ya sea tanto por el parásito como por el sistema inmunológico, van a ser reemplazadas por tejido entonces fibroso. Volvemos entonces a la cardiopatía chagásica. Les decía que es la que produce la mayor mortalidad y que también que era más frecuente en varones. Bueno, ¿a qué se debe la cardiopatía chagásica? Básicamente el parásito destruye las células del miocardio, también el sistema conductor de este haz de Purkinje, lo que desemboca en procesos de arritmias y cardiomegalias. La cardiomegalia posteriormente, ¿no es cierto?, se va a presentar con insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca, vamos acá a anotarlo, cardiomegalia, va a derivar entonces en una insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca podría traer como consecuencia la formación de tromboembolismo, que podría afectar a órganos como los riñones, los pulmones, el vaso y también el cerebro. Producto de estos tromboembolismos también podría ocurrir muerte súbita a la persona que tiene la cardiopatía chagásica. Bueno, en tanto que las formas digestivas se
se van a explicar porque lo que va a ocurrir producto de todo este proceso inflamatorio, una denervación parasimpática de la inervación del tubo digestivo. Esta denervación ocurre a lo largo de todo el tubo digestivo, sin embargo, se concentra principalmente en dos regiones del sistema digestivo que son el esófago y el intestino grueso. De ahí que aparecen los llamados megaesófagos y también el megacolon. Todo explicado por esta denervación que ocurre, esta denervación parasimpática. ¿Y por qué se ven más afectados el esófago con el megacolon? Esto tendría que ver con que son los sitios del tubo digestivo donde el sistema digestivo se enfrenta con elementos más sólidos. El esófago, cuando hay afectación del esófago, podría ocurrir disfagia, también odinofagia y también una elongación del esófago. En el caso del colon pasa más o menos lo mismo. En este caso se hipertrofia la musculatura del colon y lo que ocurre es que hay estitiquez y también podría haber elongación de la parte del intestino grueso y donde eh, la principal consecuencia de este fenómeno es que podría ocurrir eh, que habría un super enrollamiento de la parte de la parte sigmoidea, la parte eh, más terminal del tubo digestivo, ¿cierto? Que sería una especie de torsión de esta región del sigmoideo, y esa sería una consecuencia grave que muchas veces se tiene que solucionar con cirugía. Bueno, existen otras formas crónicas como son un mega uréter o una mega vejiga. Estas dos manifestaciones se van a complicar con infecciones urinarias y en el caso de las formas que afectan al sistema nervioso, em, lo que va a ocurrir es que el paciente va a manifestar un estado que pareciera que estuviera permanentemente estresado. ¿Ya? También en los periodos agudos hay que mencionar que hay alteraciones a nivel del sistema nervioso en donde pueden haber algunas eh, meningoencefalitis. Bueno, para seguir avanzando, vamos a tener que el diagnóstico de la enfermedad, tal como ocurre con otras enfermedades parasitarias o infecciosas, el diagnóstico se puede hacer a través de métodos directos y también a través de métodos indirectos. El parásito, dentro de los métodos directos, por supuesto, está la reacción de polimerasa en cadena, también un método que utiliza las ninfas de las vinchucas, pero que está en desuso porque una de las formas de prevención ha sido principalmente eliminar al insecto vector, de tal manera que los laboratorios que utilizaban ninfas de vinchucas para hacer el diagnóstico han tenido que eliminar a estas colonias de vinchucas. De todas maneras, consiste en dejar eh, que, que la persona que sospechamos tenga enfermedad de Chagas sea picada por estas ninfas que estén por supuesto sanas, y de luego observar periódicamente las deposiciones de estas ninfas, o ya cuando alcancen el estadio adulto, eh, observar las deposiciones para ver si encontramos las formas de epimastigota o tripomastigotas. Bueno, otra forma de hacer el diagnóstico directo es básicamente observar la sangre. Hay varias formas de poder observar la sangre. Una de ellas es el frotis sanguíneo que se hace durante el hemograma. Como una gotita de sangre es teñida, inmediatamente el laboratorio podría observar los tripomastigotas circulando. También se podrían hacer técnicas de concentración de esta sangre,
¿ya? Exámenes que se determinan como de gota gruesa, pero básicamente consiste en observar la muestra de sangre en busca de la presencia de los estadios sanguíneos del parásito, que en este caso serían los tripomastigotas. También dentro de los métodos indirectos vamos a encontrar técnicas que ya hemos discutido en otras oportunidades, como lo son la inmunofluorescencia indirecta. Vamos a encontrar algunas técnicas como la hemaglutinación indirecta, todas en búsqueda básicamente de anticuerpos, anti-trypanosoma cruzi y por supuesto el test de ELISA. El tratamiento para la enfermedad. El tratamiento para la enfermedad consiste básicamente en administrar alguna de estas drogas que pueden ser el nifurtimox o de manera alternativa el benznidazol. Estas dos drogas tienen bastante efectos secundarios, puesto que lo que realizan para eliminar al Trypanosoma cruzi es la formación de radicales libres y por supuesto que eso puede tener alteraciones en nuestras propias células. Otra problemática que tienen estos dos tratamientos es que son solo algunos laboratorios quienes los fabrican. Además, el tratamiento, si bien se recomienda en cualquiera de las etapas de la enfermedad de Chagas, las personas que tienen mejor pronóstico de recuperación o de eliminar al parásito de su organismo son aquellas en donde el tratamiento comienza inmediatamente en la etapa aguda de la enfermedad. Y ahora vamos a analizar entonces, ya que hemos dicho casi todo del parásito, la forma en que la enfermedad se previene, considerando los 5 mecanismos en que el parásito se puede transmitir. Vamos a ver entonces las medidas de prevención. En el caso de la transmisión vectorial, una medida que se ha tomado en varios países y dentro de ellos nuestro país, es la eliminación del insecto vector. En nuestro país predominan básicamente dos especies de vinchucas, que son el Triatoma infestans y la otra especie de vinchuca sería la Mepraya spinolae. Mientras que el Triatoma infestans es un parásito, un artrópodo, un insecto, eh, que se ha alojado principalmente dentro de las habitaciones humanas, ¿ya? Tiene un hábitat intradomiciliar. Tiene un hábitat intradomiciliar básicamente en lo que se conoce como el rancho chagásico. ¿Qué es lo que ese sería este rancho chagásico? Básicamente es una habitación que tiene piso de tierra. Es una habitación propia de zonas más rurales, ¿ya? Paredes de barro, techo de paja y poca ventilación y luminosidad. Estas serían las características de lo que se conoce como el rancho chagásico, que es básicamente una habitación de tipo rural en donde el Triatoma infestan hace sus nidos principalmente en las grietas de estas paredes de adobe. En tanto que el Mepraya spinolae es una especie de vinchuca que se ha adaptado a vivir de manera salvaje en diferentes zonas,
pero principalmente en las costas del país. Bueno, ¿para qué mencionar todo esto? Porque en Chile, a partir del año 1999, fue capaz y se considera que Chile está libre de esta transmisión vectorial porque ha eliminado precisamente la presencia del Triatoma infestan dentro de esto que se ha denominado como el rancho chagásico. El éxito de esta erradicación está dado porque hubo una fuerte campaña de educación en las zonas rurales del país y por lo tanto, si una habitación o una vivienda básicamente era diagnosticada con la presencia del parásito, si una casa habitación estaba infestada entonces del parásito, de las vinchucas, ya que primero se educaban a los residentes de una zona rural a que pudieran identificar y dar notificación de que en sus casas estaba presente el artrópodo. Lo que se hacía era fumigar, ¿no es cierto?, la casa que estaba infestada con esta especie de vinchuca y al momento de llegar a realizar estos procesos de fumigación, no solamente se fumigaba la casa que estaba infestada, sino que también el proceso de fumigación involucraba a todas las casas que estuvieran o fuesen colindantes con la casa que había sido diagnosticada como infestada de esta de especies de Triatoma infestan. Con esta estrategia, Chile en el año 1999 queda libre de la transmisión vectorial por Triatoma infestan. Sin embargo, como les acabo de mencionar, la especie de Mepraya spinolae sigue vigente, estaría presente entonces en las costas del país. La zona endémica de enfermedad de Chagas para nuestro país son desde la región de Arica hasta la sexta región. Recordemos que estas formas de vinchucas hematófagas no están presentes en las islas del continente americano. De tal manera que Chile está libre de la transmisión vectorial, pero solo por el Triatoma infestans y no por aquellas transmisión vectorial que pueda ocurrir por esta otra especie que todavía sería un poco difícil de erradicar, puesto que fumigar al aire libre es muy complicado. ¿Cómo se previene la transmisión de tipo oral? También ayuda a eliminar al artrópodo, a las especies de triatomas o de mepraya. Sin embargo, hay que tomar ciertos resguardos, considerando que las transmisiones por vía oral están relacionadas con el consumo de algunos frutos, sobre todo en la parte de América Central, como es el fruto del azaí, y también el consumo de caldo de caña en Brasil y en otras zonas del continente americano. De tal manera que ahí hay que aplicar medidas como lavar frutas y verduras para evitar que esté presente tanto el insecto como las fecas o deposiciones de estos artrópodos. En el caso de la transmisión por sangre y trasplante, las unidades sanguíneas y también la sangre de las personas que son donantes de órganos deben ser analizadas. Generalmente se utiliza el test de ELISA para el Trypanosoma cruzi para descartar que tanto las unidades sanguíneas como los dadores de un órgano estén infectados. En el caso de la transmisión congénita, para evitar la transmisión durante la gestación es el tratamiento de la madre, aunque para que exista efectivamente transmisión el número de parásitos tiene que ser considerable. Una mujer que tiene enfermedad de Chagas y está en la etapa indeterminada o crónica es menos probable que transmita la enfermedad durante la gestación. En el caso para evitar la transmisión por el parto, sobre todo si la mujer ha estado muy próxima de una etapa aguda, que el parto sea por cesárea y en el caso de la lactancia evitar, ¿no es cierto?, esta práctica. Bueno, y con eso entonces concluimos el estudio de este parásito, que es el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.